¿Me avisan si ya se ven? Sí, profesor, ya se puede apreciar. Ya se ve, listo. Ya llegó un estudiante número 22, 21, 22, listo. Bueno, en la sesión pasada respondimos hasta la pregunta 66, pero a esa pregunta 66 no le hicimos, me corrigen si estoy mal, no le hicimos eh, el análisis de las opciones descartables, ¿cierto? Sí, profe, faltó hacer eso. Sí se la hicimos. No, o sea, faltó cambiar la pregunta para la respuesta más Vaya, acertada. sí, aunque en esa es bien difícil, pero vamos a ver si lo hacemos. Pero hay que leer toda la pregunta otra vez. En el 2014, el presidente de Uganda firmó una ley que impone la cadena perpetua para la homosexualidad, la misma establecida para los actos de terrorismo y traición. La ley también castiga con 7 años de prisión a todo aquel que instigue o aconseje a otro a participar en actos de homosexualidad. Cierra comillas ahí. Un analista considera que la posición del presidente de Uganda y la de algunos contemporáneos de Turín, el científico sacrificado y castrado en los años 50 en Inglaterra, son similares. Tiene razón el analista. Entonces ahí habíamos establecido que la respuesta correcta era la letra D. Ahí llegó un estudiante número 23, que la respuesta correcta era la letra D. ¿Cierto? Sí, porque ambas coinciden, condenan abiertamente la homosexualidad y la consideran ilegal. Ahora vamos a ver dos descartables. Sí, porque ambas consideran que la homosexualidad, esta es la A, consideran que la homosexualidad es tan condenable como un acto de terrorismo. Bueno, yo creo que ahí no es tan cierta porque eh, la, la ley que se le aplica a Turín no la asimilaba al terrorismo, no la consideraba similar al terrorismo, no consideraba homosexualismo. Esa no es cierta por esa parte. Y sería la que ayudaría a confundir hasta ahora. Vamos a ver si las otras son más descartables. Sí, porque ambas consideran que la cárcel es el único método efectivo para erradicar actos de homosexualidad. Eh, no porque en una es cadena perpetua, pero en la otra es la castración, ¿verdad? Entonces, esa es descartable a simple vista. La C, sí, porque para los contemporáneos de Turín la homosexualidad era un problema individual, mientras que para el presidente era un problema social. Esa es evidentemente descartable porque la pregunta dice si el analista tiene razón en que ambas son similares. Entonces descartaríamos la B y la C. ¿De acuerdo? Bueno, ahora sí están los Señor. 26, los 24 y hay dos invitados. 25 conmigo y 21 invitados. 26 personas están conectadas. Bienvenido el invitado. Me alegra que haya más personas escuchando mi clase. Ah, no la estoy grabando. El monitor de grabar la clase, este día de sueldo se le va a descontar porque no me recordó. Me acordé por mi cuenta. Bueno, iniciamos la grabación. Listo. Entonces, les preguntaba que si están de acuerdo en que las descartables serían la B y la C. Entonces, para que la A sea correcta, ¿qué diríamos en la pregunta? Un analista considera que la función del presidente de Uganda y de algunos contemporáneos de Turín, a ello le cambiaría, no son similares. Tiene razón el analista, entonces sí,
porque entonces habría que cambiar un poquito la opción, ¿no? Porque la cambiaríamos un poquito la opción, porque la norma que se le aplicó a Turín no era similar, no se asimilaba con terrorismo. Bueno, vamos a la pregunta 67. Entonces, primero les pregunto, para ver la metodología de hoy, ¿será necesario darle los segundos para que cojan las opciones? O ya ustedes en casa contestaron esas preguntas de las 66 a las 74. Respóndame, por favor. ¿No me están escuchando? Como profesor es que se escucha un poquito bajo. Bueno, voy a alzar la voz porque es que estoy un poquito lejos del computador porque a mí me gusta que la pantalla salga más, no salga solo la cabeza, porque eso se ve horrible. Entonces me pongo un poquito lejos, pero debo hablar más fuerte entonces. No se preocupe, por mí no hay problema, a mí me encanta hablar fuerte. Entonces, les pregunto si en la sesión de hoy para la metodología de trabajo se hará necesario, si están de acuerdo en que es necesario darle los 30 o 40 segundos para pensar las respuestas, o si ustedes ya en casa respondieron, bueno, yo no he puesto eso de tarea, pero de pronto lo han hecho, ya respondieron esas preguntas, las que van hasta donde comienza la tarea sexta, es decir, hasta las 74, que sería en este caso de las 67 a las 74. ¿Ya la respondieron? No, señor. No, señor. No, señor. Es necesario darle los segundos. Perfecto. Entonces voy a leer, pero antes pregunto si se encuentra conectada la señorita Marta de Los Ángeles Herrera. ¿Está conectada? Sí, señor. Buenos días. Bueno, Marta, está pendiente para que me ayude a leer la pregunta. Bueno, no, para que usted lea toda la pregunta 67. Léala, por favor. Bueno, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos. En el segundo artículo de este documento se estableció que 1. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica e internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Bueno, la Sigue leyendo. pregunta dice, ¿cuál de los siguientes es un supuesto que se deriva de este segundo artículo de la Declaración de los Derechos Humanos? Bueno, entonces tienen 40 segundos, voy a achicarla para que lean la pregunta toda de nuevo y analicen las opciones.
Tiempo, listo. Entonces ahora Juan Sebastián Mendoza. ¿Está conectado Juan Sebastián? ¿Cuál crees tú que es la correcta, Juan Sebastián? Juan Sebastián, por Digo favor. que la D. Lee la opción D, por favor. Los derechos humanos son aplicables a todos los individuos independientemente de sus características socioculturales. Correcto, esa es la respuesta correcta. Muy bien. Ahora vamos a analizar a qué competencia pertenece o qué competencia evalúa, fomenta, ayuda a desarrollar esa pregunta. Ya saben que puede ser interpretativa, argumentativa o propositiva. Entonces, la pregunta pide que analicemos un supuesto derivado del segundo artículo. El segundo artículo dice, además no se hará distinción alguna fundada en condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona. Entonces, la respuesta correcta dice que porque los derechos humanos son aplicables. Entonces, por eso lo que se hace ahí es interpretar la norma del artículo 2 o del numeral 2 del artículo sobre derechos, del segundo artículo 2 de la Carta Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Entonces, por eso esa pregunta es interpretativa, pertenece a la competencia interpretativa. ¿Algún comentario, pregunta, observación, opinión contraria o algo que quieran agregar sobre la competencia que evalúa esa pregunta? No, señor. ¿Sí? No hay pregunta. Bueno, entonces vamos a ver cuáles descartaríamos para formular otra pregunta a la opción más próxima a la correcta. Entonces la opción A dice, los derechos humanos son aplicables solo si no van en contra de la soberanía del país o territorio al que pertenece una persona. Acá hay una opción, hay una expresión en el artículo que dice de la condición política, jurídica o internacional, o sea, no importa la condición internacional del territorio. Entonces, la soberanía de los países está sujeta a la Carta Universal de los Derechos Humanos. O sea, ningún país puede ejercer su soberanía estableciendo en su constitución que aplicará unos derechos a, por ejemplo, a una clase social y a otra no, o a una raza y a otra no, o a personas de un género y de otro no. O sea, si un país tratando de ejercer su soberanía establece una diferenciación o una aplicación diferencial de los derechos humanos, de los derechos y libertades proclamadas en la declaración, basada en un criterio jurídico, político o racial o cultural, está violando la Carta Universal y la soberanía no está por encima de la Carta Universal. Al contrario, la Carta Universal está por encima de la soberanía. Ya, la soberanía tiene ese techo, llega hasta ahí. Ustedes saben que soberanía significa hacer lo que uno quiera, hacer lo que uno le da la gana. Eso es ser soberano, autogobernarse. Entonces, la soberanía de los países es su capacidad de autogobernarse. Pero esa capacidad autónoma, independiente de autogobernarse, tiene un límite, que es la Carta Universal de los Derechos Humanos. Entonces, por eso la opción A no sería cierta, porque choca contra el principio de supremacía internacional, el principio de multilateralidad, el principio de jerarquía internacional de los derechos, de prioridad internacional de los derechos por encima de la soberanía. De todas maneras, podría ser esa la opción que ayude a confundir. Vamos a ver si hay otras más evidentemente incorrectas. La B dice, los derechos humanos son aplicables a todas las personas que hayan declarado oficialmente que están de acuerdo con ellos. Lo que ocurre es que cuando se dice personas, se incluye a todos los habitantes de un país.
En cambio, cuando se dice ciudadanos, se incluye a los habitantes que están en capacidad de decir si están de acuerdo o no a través de un plebiscito, de un referendo, de una elección o de una consulta popular. Entonces, los derechos humanos, según la Carta Universal, no son aplicables a los ciudadanos que los acepten, sino a todas las personas, no a las que hayan declarado, no a los ciudadanos que hayan expresado que están de acuerdo, sino a todos. Aquí está aplicado a todos, en las normas del artículo 1 y 2 que leímos. Entonces, por eso la B es evidentemente incorrecta. Ya, los derechos humanos no son aplicables a los que declaran oficialmente que están de acuerdo, sino a todos. Porque ustedes saben que hay personas, por ejemplo, racistas, hay personas discriminativas, hay personas elitistas, excluyentes, arribistas, que pueden en su interior y en su exterior reconociéndolo que no están de acuerdo con los derechos, incluso no expresándolo claramente, sino actuando y expresando, lanzando expresiones que demuestran que no están de acuerdo. Pero la Carta Universal es aplicable a todos. Entonces, por eso la B es una de las descartables, creo yo. Analicen ustedes. La C dice, los derechos humanos se aplican siempre y cuando no vayan en contra de las leyes del país o territorio al que pertenezca la persona. Es lo mismo que la A. Se refiere a la soberanía, en contra de la soberanía. Claro, la soberanía tendría que ver con la capacidad del país de tomar sus propias decisiones. Entonces yo creo que la C es más evidentemente incorrecta, ¿ya? Porque algún país tendría una ley en la que no aplica esos derechos y estaría en contra, y no, eso no es una interpretación correcta de los dos artículos, de los dos numerales del artículo 2 de la Carta Universal de los Derechos Humanos. Entonces, la C es más evidentemente incorrecta, diría yo, aunque decir más evidentemente es como, creo que es no es correcto gramaticalmente, pero bueno. Entonces vamos a considerar la más próxima a ser correcta, la más que puede producir confusiones, la A. ¿Sí están de acuerdo? Díganme, por favor. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a ver cómo formularíamos la pregunta para que la A sea correcta. Yo diría así, a ver, ustedes me dicen si está bien. ¿Cuál de los siguientes supuestos en relación con el artículo segundo de la Declaración de los Derechos Humanos prioriza la soberanía de los países? No, perdón, la autonomía, para no decir soberanía porque estaríamos soplando. La autonomía de los países, la autonomía de cada país, y ahí sería la correcta. ¿Qué les parece? Está bien. Bueno, vamos entonces con la pregunta 68. La pregunta 68 es más o menos larguita. Vamos a ver, entonces, Juan Sebastián Mendoza contestó bien, ¿verdad? Entonces vamos con Adriana Padilla. ¿Está Adriana Padilla conectada? Adriana Padilla. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a leer entre Adriana y yo la pregunta 68. Pendiente, Adriana. La pregunta 68 dice: la gobernación de un departamento tiene como proyecto recuperar los caminos reales de la época colonial que recorren varios municipios. Se propone que estos sean el eje de la promoción del departamento como destino turístico para caminantes y amantes de la naturaleza. ¿Sigue leyendo, Adriana? Profesor, ella dice que tiene el micrófono dañado. Entonces, ¿por qué dice que está conectada? Bueno, está conectada, pero tiene limitaciones para participar. Es medio conectada. Semi-conectada. Cuasi conectada. Más o menos conectada. Bueno. Profesor Adriana,
Bueno, entonces sigue leyendo Yoyito Marulando. Dice, algunos habitantes de la zona dudan acerca de los beneficios de este proyecto, pues los caminos pasan por parte de sus tierras de cultivo y ganadería, por tanto su recuperación y aprovechamiento implicaría expropiar estas tierras. Mencionan también que en los títulos de propiedad de sus tierras no hay nada que indique que una parte de sus terrenos sea pública. Adicionalmente, no ven que el turismo sea beneficioso para ellos. ¿Qué aspecto de esta situación está en conflicto? Bueno, leyó Adriana, ¿verdad? ¿Quién leyó? Sí, Adriana. Adriana, bueno. Lee otra vez la pregunta, disculpa, Adriana. ¿Qué aspectos de esta situación están en conflicto? Bueno, entonces ahora les doy, vamos a achicarla para que la lean toda de nuevo si quieren. Así la alcanzan a leer, bueno, no importa, entonces vamos a agrandarla. Espero que ustedes algunos tengan allá su... Analicen las opciones, les doy 30 segundos. Que no están en conflicto la defensa de los gobernantes de proteger ningún patrimonio cultural. Ellos van a construir ahí hoteles, van a construir senderos, van a construir, pero no van a defender ningún patrimonio cultural. Eso no es lo que está en conflicto. Ya. Y los campesinos tampoco es que estén defendiendo el medio ambiente y la naturaleza, porque cuando se habla de agricultura y ganadería, ya son actividades económicas que alteran también el equilibrio ecológico. Entonces ahí tampoco está en contradicción eso. Entonces, también la B es descartable. Vamos a ver si es la C la que más causa confusión. Dice, el desarrollo de la región como destino turístico y el incremento del poder político del gobernador. Eso tampoco está en contradicción porque las dos cosas están a favor de uno de los bandos, que es construir el complejo turístico. O sea, el incremento del poder político del gobernador es imponer los proyectos de la gobernación y eso se haría desarrollando el complejo turístico. Entonces, se está desarrollando el destino de la región como complejo turístico. Esa también es evidentemente incorrecta y más evidente para mí que la A. Yo creo que la que puede causar confusión es la A, que de pronto hay unos caminantes interesados en que se haga el complejo turístico. Ah, no, esa también es evidentemente incorrecta porque ellos también estarían de acuerdo con el complejo turístico. El complejo turístico es para, es algo que arriba dice, para caminantes y amantes de la naturaleza. Bueno, entonces serían las descartables, serían la A y la C. Entonces yo creo que la que hay que buscar sería la B, pero la B yo también la veo evidentemente incorrecta. Sería la necesidad de proteger el medio ambiente y la naturaleza y la obligación de los gobernantes de proteger el patrimonio cultural. Profesor, Sí, pues, adelante, diga. yo considero que la es menos, o sea, yo creo que la es más cercana a la correcta, o sea, más cercana no, es la menos descartable, porque tampoco creo que sea cercana a la correcta. Es que, sí, es que, Ajá, es que la B confunde absolutamente todos los intereses, pero siento que la A podría ponerse en la pregunta como intereses semejantes, ¿ya? Mientras que la B no le veo manera de articularlo como parte del discurso, porque estaría poniendo información que no sea en el discurso. Bueno, entonces, para que la A sea correcta, bueno, escogeríamos la A como la más próxima a confundir, ¿cierto? Eso es lo que tú estás planteando. Sí. Entonces vamos a ver cómo formularíamos la pregunta. Porque aquí no están en contradicción debido a que el proyecto turístico, acuérdense que está encaminado a caminantes y amantes de la naturaleza. Profesor, yo creo que podríamos decir tipo, ¿cuál de los siguientes intereses son semejantes?
o algo así, compatibles, o compatibles. Creo que queda perfecta así. ¿Cuál de los siguientes aspectos tienen intereses comunes? ¿Verdad? Esa sería la A. Muy bien. Bueno, muchas gracias, muy amable, buen trabajo. Vamos con la pregunta 69. ¿Alguna inquietud? Bueno, la pregunta 69 dice, pero antes vamos a ver quién me ayuda. Entonces, Valeria Pérez intervino ahora, ¿verdad? Vamos con Elkin Romero. ¿Está Elkin? ¿Sí? ¿Elkin Romero está conectado? Elkin Romero, por favor responda. Si no responde él, que responda alguien. No, profesor, él no está conectado. Está conectado, pero no Sí, sí está conectado. Bueno, Elkin, vamos a leer juntos la pregunta 69. Dice, comillas, abro comillas, el propósito económico que inspiró la globalización es el de crecimiento económico de la clase empresarial, pero no hay evidencia de que la cuestión de desarrollo del ser humano tenga parte importante en el movimiento. Ahora, precipitadamente a flote en todas partes del mundo. ¿Sigue leyendo? Elkin. La globalización puede ser una buena estrategia para la acumulación de riqueza, pero esas riquezas son ante todo para unos pocos y no integran ninguna política proyectada para el desarrollo integral de una comunidad. Se cortó, o una población. Es tomado de Juan Carlos Tedesco, La educación y sociedad del conocimiento y de la información. Bueno. ¿Estás conectado, Alejandro, Alejandro, para leer la pregunta? Bueno, yo leo la pregunta. ¿Cuál de las siguientes evidencias? Sí, profesor, sí me escucha. Lee la pregunta, por favor. Planteada por el autor en esta cita. Bueno, entonces les voy a dejar 40 segundos para que analicen.
Profesor, si está hablando, está muteado. Está muteado. Bueno, ya digo que respondió Elkin Romero ahorita, entonces ahora le corresponde contestar a Daniela Vargas. Daniela Vargas está conectada. A ver, Daniela, para ti, ¿cuál es la correcta? No, profe, no está conectada. No, profe, Daniela está No está conectada. conectada. Entonces Daniela no vino. Entonces vamos con Chelsea Verdugo. Chelsea, ¿cuál es la correcta para ti? Sí, profesor. ¿Cuál es la correcta para ti en esta pregunta? Profesor, la correcta para mí es la A. Lee la A, por favor. Un estudio donde se constata que las desigualdades sociales han aumentado en países donde, con la presencia de multinacionales, ha crecido la economía. Muy bien, esa es la correcta. Yo con esta pregunta no tengo duda en la opción correcta, pero sí tengo duda en la clasificación o identificación de la competencia. Les explico por qué y ustedes me dicen su opinión. Las preguntas, bueno, yo la clasifiqué como propositiva. Para mí la competencia sería propositiva, pero no estoy muy seguro por lo siguiente. Es propositiva en la medida en que cuando la pregunta tiene en su formulación un verbo conjugado en tiempo pretérito imperfecto, como el que está aquí, dice, ¿cuál de las siguientes evidencias apoyaría? Entonces se considera, como es en pretérito imperfecto, siempre se considera que la respuesta hace parte de opiniones, de percepciones, de posturas del estudiante que va a contestar. Entonces, por eso la competencia que él ejerce, que desarrolla, es de proposición, es propositiva. Por eso se cree que es propositiva. Pero, como la pregunta en la lectura, el autor es muy claro, diciendo que él no está de acuerdo con la globalización, con el hecho de que la globalización sea un fenómeno bueno para la humanidad en general, que permita el desarrollo integral de una comunidad. Por el contrario, para él la globalización lo que hace es enriquecer a unos pocos. Ustedes ya más o menos tienen idea de la globalización, creo que hablamos de eso en otra pregunta, en cuanto a que tiene que ver con el hecho de el desarrollo de una homogenización del consumo, de tal forma que el mundo entero, permitiendo el ingreso en cada país de todo tipo de mercancías extranjeras fabricadas por multinacionales, se conviertan en patrones de consumo de tal manera que toda la población los consuma debido a que entran en gran cantidad y supuestamente a bajo precio. Entonces la gente se acostumbra a consumirlos, los consume, pero eso va en detrimento de la producción nacional, en detrimento de la cultura nacional, en detrimento de la actividad campesina e industrial de cada país, que haga esa apertura a convertir el mundo en una aldea global, que es el punto el propósito central o uno de los propósitos fundamentales del fenómeno o del movimiento globalizante, globalizador. Entonces los movimientos antiglobalización, con base en estudios y en evidencias, plantean que la globalización no permite el desarrollo integral de las comunidades porque genera pobreza, debido a que aunque las mercancías entren a bajo precio y a gran escala y se puedan comprar a bajo precio, como se genera desempleo debido a que se cierra la industria nacional, debido a que se coartan las actividades artesanales, culturales, nacionales, esa gente desempleada, aunque las cosas sean baratas, no tiene cómo comprarlas y cae en la pobreza. Entonces la pregunta pide evidencias que le den la razón al autor de que la globalización no es buena. Entonces, una de las evidencias es la A.
Entonces, uno dice, yo digo que es propositiva porque dice apoyaría, pero podría ser interpretativa porque como lo que se busca son evidencias, en este caso este es un estudio, quien señala que la A es correcta es porque está interpretando la postura del autor, de la postura del autor está interpretando con qué evidencia el autor demuestra que, que él tiene la razón. Incluso se podría pensar que es argumentativa, porque la evidencia es un porqué, demuestra que él tiene la razón, un argumento. ¿Ustedes qué opinan, a ver, de esa duda que yo tengo? Piensen, a ver, y levantan la mano. Ajá, ¿qué les pasó? No saben dónde se hunde el levantar la mano. Está abajo ahí en el Google Meet. Profesor, es que se le está escuchando abajo y se le cortó justo cuando usted decía, nada más escuchas, levanten la mano, pero no escuché lo que había dicho La anteriormente. explicación. No, que usted dijo, si levanten la mano para... Para que me digan si están, para que me digan su opinión con respecto a mi duda, a mi confusión. Yo tengo una confusión, una duda, no estoy seguro. Yo creo que puede ser propositiva porque la pregunta dice apoyaría, puede ser interpretativa porque quien escoge ese estudio está interpretando la postura del autor a través de una evidencia de que el autor tiene razón, o puede ser argumentativa porque la evidencia sirve de argumento para demostrar que el autor tiene razón, de que la globalización no es buena, porque en los países donde se ha hecho globalización hay índices de crecimiento económico, o sea, hay más ganancias, más actividades económicas, circula más capital, pero hay más pobreza y más desigualdad. Incluso hay buenos índices de empleo, hay menos desempleo, pero el empleo es de tan baja calidad, los salarios son tan bajos que hay desigualdad. Entonces, ese estudio es una prueba de que él tiene razón. Entonces, podría ser argumentativo. O sea, mi duda es, y es la pregunta que yo les haría para que opinen, es a qué competencia clasificamos esa pregunta. Profesor, bueno, yo creo que, o sea, diría que argumentativo porque, o sea, más principalmente descarto de interpretativa porque no se pone en términos de un fenómeno, o sea, objetivamente, o sea, no se pone en términos de algo objetivo, ¿cierto? Se habla de un fenómeno objetivo que es la globalización, pero el texto se pone en términos de una tesis, ¿cierto? Y pues principalmente yo me voy por argumentativa por este hecho. Muy bien. ¿Quién más? A ver. Bueno, yo creo que, ¿quién fue el que habló ahora? Disculpa. Kenneth. Carlos Ernesto Vargas, ¿verdad? No. No, profe, Kenneth. Kenneth Martínez. Bueno, gracias, Kenneth. Yo creo que Kenneth fue consistente en su argumentación y entonces yo cambiaría ahora a la identificación como pregunta argumentativa. ¿Alguien tiene algo más que agregar o que sustentar? No, señor, estoy de acuerdo. Entonces, eso indica que la idea de que las preguntas son propositivas nada más con identificar el verbo en tiempo pretérito imperfecto de la pregunta, esa no es una idea tan sólida, tan válida. Bueno, vamos con la pregunta 70. La pregunta 70 es cortica. Esa está difícil. Me va a ayudar a leerla. Bueno, Chelsea no está conectada al fin, ¿verdad? Sí, profesor, yo ahorita participé en la selección de la respuesta. Disculpa, Chelsea. Chelsea participó. Entonces vamos con Nicole Mesa. Nicole, lee la pregunta 70.
Sí, profesor. Los procesos de reforma de la Constitución Política de Colombia se dan a través de... Bueno, Leo las opciones de respeto, profesor. No. lea las opciones y luego le damos 30 segundos a todos. Ok. A. La rama ejecutiva, legislativa y judicial. B. La Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. C. La Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría. D. El Congreso, la Asamblea Constituyente y el referendo. Bueno, tienen 30 segundos. Tiempo. Tú misma, Nicole Mesa, ¿cuál crees tú que es la correcta? Sí, profesor, yo creo que la correcta es la D. Muy bien, esa es la correcta. Esta pregunta tiene un problema para la identificación de la competencia. Levante la mano el que sepa qué problema tiene esa pregunta. A ver, Kenneth. No, profe, yo tenía la pena levantada de la vez anterior. Bueno. Repito la pregunta para que levante la mano. Que esta pregunta, digo yo que esta pregunta tiene un problema, la pregunta tiene ella un problema para ser clasificada o identificada en una de las tres competencias. ¿Cuál es el problema que tiene? Levante la mano el que sepa cuál es el problema que tiene la pregunta. Que no hay, a ver, que no hay verbo como tal, o sea, está el se dan, pero si uno busca en la tabla esta de no sale nunca. O sea, bueno, bien. ¿Eso qué quiere decir? Que la pregunta está mal formulada para ser de competencia. La pregunta no es de competencia, es una pregunta de conocimiento. Las preguntas de competencias no indagan en lo que sabe el estudiante, sino en lo que sabe hacer, en lo que hace, que es hacer en términos cognitivos, interpretar, argumentar y proponer, y en lo que sabe hacer, sabe interpretar, sabe argumentar y sabe proponer. No indagan en lo que sabe. Esta pregunta indaga en lo que sabe el estudiante. Es una pregunta de conocimiento, no de competencias. Está mal formulada y salió en el ICFES. Quiere decir que el ICFES se equivoca y hace preguntas de conocimiento. Se equivoca en cuanto a que no cumple con su propio propósito de evaluar competencias. Cuando evalúas solo conocimientos, no evalúas competencias. O sea, me refiero a que se espera que a ustedes nunca les pregunten quién descubrió América, quién fue el conquistador de tal cosa, cuál es la capital de tal cosa, cuántos continentes hay. O sea, que no les pregunten directamente lo que saben, sino que siempre sobre lo que saben les pregunten si saben interpretar, argumentar o proponer sobre lo que saben. ¿Sí me explico? Entonces, esta pregunta no es de competencia. No, yo tampoco la pude clasificar. No se puede clasificar. Yo le puse de conocimiento. Una pregunta de conocimiento. Bueno. ¿Sí me he explicado? Profesor, una pregunta. Ajá. Profesor, si el Congreso discute proyecto de reforma constitucional, el Congreso no es como tal aquel que reforma la Constitución, entonces, ¿iría o no iría dentro de la opción? No, bueno, buena pregunta. No, lo que pasa es que hay reformas constitucionales a artículos, se llaman actos legislativos constitucionales. Es decir, cuando se va a reformar un aspecto sustantivo de la Constitución, en este caso derechos fundamentales, estructura del Estado o periodos de funcionarios, etcétera, se necesita un referendo para hacerlo. Cuando se va a reformar más de la mitad de los artículos, se necesita una constituyente. Pero cuando se va a reformar un artículo que no se refiera a
todos los derechos fundamentales, a varios derechos fundamentales, la reforma del Congreso. El Congreso reforma, mire, la Constitución de Colombia en el artículo 35, por ejemplo, en el año 91, que ahora el 5 de julio cumple 30 años de haber sido promulgada en el 2021, 2021. El artículo 35 dice, nadie podrá ser extraditado. A partir de la Constitución del 91, supuestamente en Colombia se abolió la extradición. Y eso está como un derecho fundamental. Artículo 35 de la Constitución. Nadie podrá ser extraditado. Así decía el artículo en el año 91. En el año 97, 1997, el Congreso, sin asamblea constituyente, sin referendo, sin plebiscito, reformó ese artículo. Y está reformado. Ese artículo dice, nadie podrá ser extraditado, punto. Y luego sigue hablando, ya no es tan cortico, ahora es larguísimo. Ahora dice, solamente se podrá aplicar la extradición en casos en los que, si el país tiene convenios o tratados multilaterales o bilaterales con otros países para cooperación judicial y lucha criminal en casos de terrorismo y narcotráfico, sí se podrá extraditar a aquellos ciudadanos colombianos que hayan cometido delitos en esos otros países que tienen convenios y tratados con Colombia y la justicia de esos países los soliciten en extradición. O en casos en que Colombia también encuentre que uno de sus ciudadanos o un ciudadano extranjero, habiendo cometido delitos en Colombia, se encuentra huyendo en otros países y la justicia de esos países lo captura, podrán ser solicitados en extradición por Colombia. Entonces, ¿eso quién lo reformó? El Congreso. Entonces, sí, la Constitución puede ser reformada por el Congreso cuando es un solo artículo. ¿Ya? Por ejemplo, también hay reformas en la elección presidencial. Acuérdense, la elección presidencial, el cargo de presidente, ya ha recibido 2 reformas. En el 2005 se incluyó la reforma de que se podía reelegir. En la Constitución del 91 aparecía que el presidente no se podía reelegir, ni siquiera no consecutivamente. Simplemente, si usted es presidente, nada más puede ser presidente una sola vez, y mucho menos consecutivamente. En la reforma del 2005 se cambió ese artículo y se pasó a ser reelegible el presidente e incluso consecutivamente. E incluso en ese mismo artículo se permitió que el que estaba de presidente en ese momento, elegido por 4 años, del 2002 al 2006, podía ser candidato en el 2006 e intentar reelegirse hasta el 2010, como efectivamente ocurrió. Se aprobó ese que después se demostró que ese artículo se aprobó con sobornos a los miembros de la Comisión Constitucional que votaron en la Cámara y en el Senado por aprobar ese artículo, para que luego se aprobara en plenaria de Cámara y en plenaria de Senado, como efectivamente se aprobó. Y el presidente de ese momento se reeligió consecutivamente y por eso gobernó del 2006 al 2010. Y esa norma siguió vigente hasta el 2017. Y por eso el presidente elegido en el 2010 hasta 2014 fue candidato en el 2014 y se reeligió hasta el 2018. ¿Ya? Es decir, el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, elegido en 2002 para gobernar hasta el 2006, él impulsó su gobierno. En el 2005, o sea, a 3 años de ser elegido, impulsó la reforma, porque en ese momento el artículo de las funciones y el periodo presidencial decían que no se podía reelegir nunca. Y lo reformó, aunque como le estoy diciendo, se demostró, y eso no sirvió de nada demostrarse, simplemente pagaron cárcel los congresistas que recibieron sobornos por votar, pero nadie más pagó cárcel, ni el presidente, que supuestamente debió autorizar esos sobornos, recibió nunca castigo por eso. Al contrario, él se benefició porque fue reelegido y gobernó del 2006 al 2010, y por eso aparece habiendo gobernado 8 años, como efectivamente lo hizo, 2002 al 2010. Y el presidente elegido, que es un candidato escogido por el presidente del 2010, el presidente Uribe, escogió como candidato a Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos fue presidente elegido en el 2010 hasta el 2014 y reelegido en el 2014 hasta el 2018. Ya en el 2017, como parte de los acuerdos de paz firmados con la FARC en el 2016, se reformó ese artículo otra vez y se volvió a que los presidentes no se pueden reelegir, sino gobernar solo 4 años. Por eso el presidente elegido en el 2018, Iván Duque, va a gobernar solo hasta el 2022 y no puede ser candidato a reelegirse, ni nadie que haya sido presidente puede ser candidato a reelegirse. O sea,
En Colombia hay 4 expresidentes vivos, que son Andrés Pastrana, César Gaviria Trujillo, Ernesto Samper Pizano y Álvaro Uribe Vélez. Ninguno de ellos puede ser candidato, porque ya fue presidente, a reelegirse. ¿Sí me he explicado? Sí, señor. Por otra pregunta. Ajá. Porque en la Constitución va a cumplir 30 años y ya más de 52 reformas, ¿dónde queda esa autonomía de la Corte Constitucional? ¿O es un ente nada más de cartón? Buena pregunta. Bueno, la razón está en que la Constitución misma, como ella establece la posibilidad de ser reformada, es la realidad del país, la historia política del país, es decir, las intencionalidades, acciones, posturas, propuestas y ejecuciones de sus actores sociales, de sus actores políticos, o sea, de los partidos, de los dirigentes, de los movimientos, la que pone en marcha las reformas. Entonces es difícil establecer cuántas reformas aguanta una constitución. Entonces, una constitución que establece es cómo reformarla, en qué circunstancias se puede reformar. Cada vez que se den esas circunstancias y se apliquen esos cómo, será reformada muchas veces. Entonces, es cierto lo que tú dices. Ahí queda la constitución bastante vulnerable a ser reformada. Y la Corte Constitucional, que tiene primero como función vigilar la constitucionalidad de las leyes en general, no solamente de las reformas, y debería tener como norma, como función, salvaguardar la integridad de la Constitución, tratando de no autorizar tantas reformas. Pareciera que esa Corte no está cumpliendo esa función, pero sí la está cumpliendo en el sentido de que las reformas que se han dado supuestamente han cumplido las condiciones y requisitos para ser reformados esos artículos. Entonces, ahí queda la inquietud. Ustedes que tienen interés en la temática de la Constitución, y bueno, y es natural además de la edad que tienen, la formación ciudadana que están recibiendo y el examen que van a hacerles, yo los invito a que el 16 de julio, ojalá la universidad, pues bueno, para esa fecha creo que ya entraron ustedes a clase, cae jueves, puedan conectarse a un evento que va a ser la Universidad del Atlántico de los 30 años de la Constitución del 91, donde varios expertos y conferencistas van a analizar el impacto de la Constitución del 91 en los 30 años. Yo soy uno de los ponentes, yo voy a hacer una conferencia sobre cómo ha impactado en la participación ciudadana la vigencia de la Constitución del 91. Es una investigación que yo hice sobre los plebiscitos, los referendos, las iniciativas legislativas, sobre los mecanismos de participación ciudadana y la cultura política de los colombianos en términos de participación y ciudadanía, en qué ha cambiado y en qué no ha cambiado donde se esperaba que cambiara. Esa es más o menos mi postura en mi conferencia. Cuando salga la publicidad de ese evento, salen estos días con los nombres de los ponentes y las conferencias. Yo se las voy a mandar a sus correos. Y luego hablamos con la profesora Egali a ver qué posibilidades hay de que se conecten ese día algunos profesores. Profesor, creo que nosotros entramos el 18 de julio, entonces creo que no estamos en clase. Mejor, no hay que pedir ningún permiso, sino que los que quieran alterar sus vacaciones cuando estén allá en sus hoteles en Miami, en Hawái, en Cancún, en Punta Cana o en el Rodadero o en el Laguito, allá en sus hoteles pasando sus vacaciones, pueden conectarse desde sus portátiles y ver el evento, ¿de acuerdo? Señor. O en sus fincas, donde estén pasando vacaciones. Profe, hablando de mecanismo de participación, ¿por qué el de la iniciativa popular legislativa nunca, o sea, creo que yo leí por ahí que ningún proyecto de ley de iniciativa popular legislativa se haya convertido en ley? ¿A qué se debe eso? Precisamente esa es mi ponencia, más que todo, donde más énfasis hago en mi investigación que voy a plantear en ese evento es esa. El hecho de que no ha habido más. La pregunta de por qué tiene que ver con
la ausencia de ciudadanía, es decir, el ejercicio de la ciudadanía en Colombia no es auténtico, no es moderno, no es el tipo de ciudadano que sigue en los nuevos tiempos y que se esperaba de la Constitución para construir una democracia participativa. Es un ciudadano consciente, un ciudadano reflexivo, un ciudadano activo, un ciudadano crítico, un ciudadano participativo. Son los 5 adjetivos que son virtudes y valores ciudadanos que yo creo, según todo lo que he investigado en eso, yo tengo una tesis doctoral sobre eso, que no tiene el ciudadano colombiano en su mayoría. Ciudadano consciente, que es bien informado, reflexivo, que es que analiza bien la información, crítico, y es que no traga entero sobre esa información, activo, y es que se incluye, se vincula a organismos, a organizaciones, a movimientos, a partidos, para actuar como ciudadano e impulsa mecanismos de participación. Y participativo, y es que impulsa esos mecanismos y participa en esos mecanismos. Entonces, por esa ausencia de ciudadanía, de ese tipo de ciudadanía, no se ha puesto en práctica para convertirla en cultura política los 7 mecanismos de participación ciudadana que, según el artículo 103 de la Constitución Política y la Ley 134 de 1994, deberían ser el deber ser, deberían ser el quehacer del ciudadano colombiano, para que ya hoy hubiese no 0, como tú lo has planteado, que es cierto y que es lo que me llamó la atención en mi ponencia, debería haber no 0 proyectos de ley nacidos de iniciativa legislativa, convertidos en ley, sino que debería haber muchos proyectos de ley. En Colombia, por ejemplo, la reforma electoral, la reforma educativa, la reforma a la salud, la reforma política, la reforma a la contratación pública, la reforma a la regionalización, la reforma a la descentralización, a la autonomía regional. Es decir, hay una cantidad de aspectos que necesitan reforma. Esas reformas serían mucho más, sería real que ya se hubieran dado y sería más auténticas y acordes con las necesidades nacionales si se impulsaran desde la iniciativa legislativa. Eso no ha ocurrido. Hay varias razones, ¿no? Una de las razones está en que la cultura política, o sea, las costumbres que predominan en cómo hacer política, en cómo ejercer el poder, en cómo aceptar el poder, en cómo acatar el poder por parte de todos los colombianos, todavía predomina una cultura política coyunturalista, una cultura política conformista, una cultura política apolítica un poco, electorera, pero además predominan unas contraculturas de la política, es decir, una serie de antivalores democráticos de la política, como el clientelismo, como el amiguismo, como el burocratismo, como la corrupción en general, que hacen parte del quehacer de la política en Colombia y que le conviene a algunas élites que eso siga siendo así para que no haya reformas y ellas seguir gobernando. Entonces, esa es otra de las razones por las cuales no se han dado esas reformas. Bueno, ¿sí me he explicado? Sí, señor. Bueno, entonces vamos con la pregunta 71. Bueno, en la 70, que es una pregunta sencilla, habría que ver cuáles son las opciones más descartables. Entonces sería la A, ya se podría pensar que puede ayudar a confusiones porque el Ejecutivo puede proponer referendos, el Legislativo puede hacer reformas, ¿verdad? Pues podría ayudar a confusiones. Ya, vamos a dejarla ahí en stand-by. La B, la Corte Constitucional y la Corte Suprema. Es evidente que ellos no pueden hacer reformas. La C, la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría son los organismos de control, que son el cuarto poder, ¿verdad? Aunque la Fiscalía en Colombia pertenece a la rama judicial. Pero la Procuraduría y la Contraloría son organismos de control que no pertenecen a ninguna rama. Pero ninguno tiene funciones de reforma constitucional. Estas también serían las que pueden confundir. Entonces, las dos descartables serían la B y la C. La que ayuda a confundir sería la A, la opción más próxima. Y la pregunta de conocimiento tocaría ser la de conocimiento, que reemplazaría esta
para que la A sea correcta, sería cuáles son las ramas del poder público según la estructura del Estado colombiano. Entonces la pregunta sería, la respuesta sería la A, la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. ¿Les parece bien así? Señor. Bueno, entonces vamos con la pregunta 71. Entonces ahora participó, Nicole Besa participó, ¿verdad? Señor. ¿Y quién fue el que hizo la pregunta? Carlos. Los que hicieron preguntas en esta pregunta. Carlos. Carlos Vargas, ¿verdad? Carlos Vargas y Kenneth Martínez. ¿Quién más? Nadie más. Bueno. Entonces, Profe, yo tengo una pregunta. Sí, ¿cómo no? Pero es con respecto a este tipo de preguntas, como cuando en los cuestionarios pasados hemos resuelto preguntas de organizar las revoluciones por fechas. Esas preguntas no siguen como el mismo hilo, pero ¿cuántas preguntas nos puede aparecer en el ICFES de validar nuestro conocimiento? Yo creo que ninguna, o sea, yo creo que este cuestionario del 2017, que creo que tiene una sola pregunta de conocimiento o dos, déjenme ver, miro la lista de competencias que yo tengo. Bueno, por ahora tiene una, pero creo que son dos. Este cuestionario debió luego el ICFES analizarlo bien y corregirlo, aunque ya lo había aplicado, y los siguientes debió hacerlos mejor y escoger en el banco de preguntas solo preguntas de competencia. Que no debe aparecer ninguna de conocimiento, siempre de competencia. Eso implica que deben tener un texto más o menos largo, donde ya haya conocimientos y formulen una pregunta en la que uno de esos conocimientos hace interpretaciones, argumentaciones o proposiciones. ¿Ya? Entonces, eso creo yo. Yo estoy en la tarea en estos días y espero lograrlo antes del mes de agosto, de conseguirme otro cuestionario de estos reales. Estoy a punto de conseguirme el 2018, 2019. Y ahí vamos a mirar si hay preguntas de conocimiento. Claro, ese cuestionario, si lo consigo, ya no lo analizaríamos con una tarea, con unas actividades, sino nada más enseguida con un simulacro, es decir, contestando y preguntando y contestando, nada más, y de pronto recibiendo preguntas adicionales. Pero yo creo que no deben salir preguntas de conocimiento, no deberían. Esas de línea de tiempo tampoco. Ustedes en los simulacros habrán encontrado, porque los simulacros son cuestionarios que organiza el Merpardo, la empresa, que es la que hizo el primer cuestionario que analizamos. Pero el Merpardo los hace con los bancos de preguntas que saca de cuestionarios de estos que yo estoy usando, que se consiguen, y de los modelitos que manda el ICFES, como el anterior. Entonces ahí puede también colarse preguntas de conocimiento. Ellos lo hacen a propósito sabiendo que no son de competencia, porque como son simulacros de entrenamiento, también es válido en el entrenamiento indagar en el estudiante qué tanto maneja conocimientos básicos y para obligar a los profesores en los pre-ICFES a repasar esos conocimientos. ¿Sí me explico? Señor. Bueno, sí. Vamos con la pregunta 72. La pregunta 72 la va a responder Dínora Ochoa. A ver, Dínora. La vas a leer y la vas a responder. Ok. Bueno, en la actualidad existe mucha polémica frente al suicidio asistido. En Cuba, por ejemplo, está prohibido el suicidio asistido en todo el territorio nacional, mientras que en Estados Unidos la prohibición no aplica para todos los estados. Lo anterior se debe a que Estados Unidos es un país. Bueno, les doy 30 segundos. Profe, no se borró la 71. No, esa es la 72. Me volé la 71. Bueno, vamos a contestar la 72 y después devolvemos a la 71. Gracias.
Bueno, tiempo. Dinora, ¿cuál crees tú que es la correcta? Yo creo que la correcta es la C, federal. Muy bien, esa es la correcta, la C. Esa pregunta es de la competencia interpretativa. Ya, aunque es una pregunta medio de conocimiento porque trae muy poco texto y la lectura es sobre una temática que es la eutanasia y la pregunta al final no es sobre la eutanasia, sino sobre la estructura político-administrativa de un país. Entonces, pone dos estructuras político-administrativas, descentralizado y federal, que descentralizado es una característica de la estructura político-administrativa, mientras que federal sí es un tipo de organización político-administrativa. La contraria a federal es un país monolítico, eso se dice de unificación política, de república unitaria, perdón, es el nombre clásico de un país no federal, como Colombia. Colombia es una república unitaria. Venezuela es federal, México es federal, Brasil es federal, países divididos en estados independientes. Los demás países divididos en provincias o departamentos, como Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, son países de república unitaria. Su organización político-administrativa es república unitaria. Bueno, de paso, entonces aquí descartaríamos como evidentemente no correctas la A y la D, porque la A y la D son sistemas socioeconómicos, ¿ya? Son modos de producción, capitalista o socialista. Y la pregunta no es sobre modos de producción, sino sobre organización política, porque la pregunta, la temática de la eutanasia la asocian un poquito al final con la autonomía de estados. Entonces, por eso la pregunta es sobre la autonomía de la división político-administrativa en un país. Entonces, por eso la correcta es la federal, la C, y la que llevaría a confusiones sería la B, porque los países federales son absolutamente descentralizados, pero hay países de república unitaria que tienen niveles de descentralización, ya, donde hay algunas autonomías. Por ejemplo, España. España no es federal, no hay estados soberanos, pero España está dividido en regiones llamadas comunidades autónomas. En esas comunidades autónomas, aunque no hay constituciones, en los países federales sí, los estados tienen sus propias constitucioncitas y respetan una constitución federal general. Pero en países como España, que son de autonomías relativas, es decir, son semifederales o semi-unitarios, las regiones, en este caso, se llaman comunidades autónomas, aunque no tienen constitución, tienen órgano legislativo que puede emitir leyes solo válidas para esa comunidad. Por ejemplo, Andalucía es una comunidad. España está dividida en comunidades y las comunidades están divididas en provincias. Entonces, la comunidad autónoma de Andalucía tiene 8 provincias, que son Málaga, Granada, Sevilla, Huelva, Cádiz, Jaén, Baeza y se me escapa la otra. Esas provincias tienen diputación provincial, como nosotros tener asamblea departamental, pero son países, en este caso un país descentralizado, porque le da autonomía a las comunidades. Colombia es un país semidescentralizado, porque los departamentos tienen elección popular de gobernadores, los municipios tienen elección popular de alcaldes, pero todavía no es totalmente descentralizado, porque no se han creado las regiones autónomas, que la Constitución Política de Colombia dice que deben crearse, pero el Congreso en 30 años de Constitución no le ha dado la gana de crearlas, de crear las regiones, que es otro de los atrasos de la práctica de la vida nacional en los 30 años de Constitución con respecto a la intencionalidad de la Constitución. ¿Ya? Entonces aquí, para que la opción B sea correcta, la pregunta sería, si se deja la lectura de la eutanasia, será bien difícil formular la pregunta,
¿verdad? Pero podría ser. Lo anterior se debe, o lo anterior se podría evitar si Estados Unidos fuese un país, entonces sería descentralizado. Porque los países descentralizados son repúblicas unitarias donde todos los departamentos o provincias tienen la misma constitución, pero tienen autonomía en ciertos aspectos. Entonces, en ese aspecto, que es un aspecto de derechos fundamentales, no tendrían autonomía. Si se aplica la eutanasia, se aplica en todo el país. Entonces, habría que cambiar aquí la formulación diciendo que lo anterior se podría evitar o no se podría aplicar porque Estados Unidos no es un país descentralizado. Bueno, ¿alguna pregunta? Profesor, si usted dijo lo de la autonomía que tenían algunas las comunidades de España, también tienen autonomía, por así decirlo, para independizarse. Porque yo leí hoy que el gobierno español iba a indultar a los 9 líderes independentistas catalanes, entonces, como que... Es que los deseos de independencia son un movimiento político, son una postura contra la condición de autonomía, de comunidades autonómicas. Es decir, es profundizar la autonomía hasta crear nuevas naciones. Entonces, en España siempre estará latente esa posibilidad. ¿Por qué? Porque precisamente las comunidades autónomas se crean debido a que el país es tan diverso que las comunidades autónomas, algunas son comunidades con una cultura, una historia y sobre todo un idioma diferente, como Galicia, donde se habla gallego, Cataluña, donde se habla catalán, País Vasco, donde se habla vasco, no el castellano. Entonces, además del idioma, hay otra cantidad de aspectos culturales, de identidad comunitaria, que cuando se suman al descontento de la estructura política en el manejo de los recursos, surgen movimientos independentistas, sobre todo los movimientos republicanos antimonárquicos. España de todas maneras es una monarquía constitucional en la que todavía hay un rey, todavía el rey tiene unas prerrogativas por encima del Congreso, por encima del presidente del Estado. Entonces, esas comunidades autónomas, en ellas hay movimientos políticos que se quejan del manejo de los recursos desde el punto de vista de la existencia de una república unitaria y se quejan y rechazan la existencia de una monarquía constitucional. Entonces hay partidos autonomistas, el Partido Vasco, la izquierda republicana, que se llama Izquierda Republicana, pero ellos dicen Izquierda Republicana, que es el partido de los catalanes independentistas. Esos partidos impulsan movimientos independentistas, ellos le llaman separatistas, porque es separarse de la unidad nacional de la España monárquica dividida en comunidades autónomas. Entonces, como esos movimientos independentistas no han triunfado, porque el triunfo implicaría un hecho político que puede transcurrirse en un hecho de insurrección nacional, puede llevarse en un hecho de guerra civil o un hecho militar, de triunfo, es decir, de separarse totalmente, no lo han logrado. Entonces los movimientos que lo han intentado se convierten en movimientos que han cometido delitos políticos. Entonces la nación a nivel general enjuicia o captura y condena o investiga a esas personas para condenarlas o para indultarlas. En este caso la noticia es que las indulta, es decir, las perdona, y que el delito político que cometieron no es tan grave y les deja libertad. Pero eso porque en esos mismos países, en la interior, en la vida política interna de Cataluña, de País Vasco, de Galicia, los partidos a nivel nacional como el PSOE, el Partido Social Obrero, el Partido Obrero Social Español, el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, y el PP, el Partido Popular, son los dos partidos tradicionales, antes mayoritarios en España. España en los últimos 10 años ha sufrido una transformación de su realidad política y era un país más o menos bipartidista donde la gran mayoría de la población votaba por esos dos partidos y los demás partidos eran minorías. El Partido Vasco, el Partido Comunista Español eran minorías. Ya no es así, ya aparecieron dos nuevas fuerzas que son el Partido Podemos, que es un partido de centro izquierda, y el partido Podemos, que es un partido de izquierda y más un poco de centro izquierda, y el Partido Ciudadanos,
que es un partido de centro derecha. Esos dos partidos han resquebrajado un poco la supremacía de los dos grandes partidos, el PSOE y el PP, pero todos esos partidos son partidos de influencia nacional y están todavía de acuerdo con la monarquía y con la estructura de comunidades autónomas. Entonces, los movimientos separatistas, nacionalistas, vascos, gallegos y catalanes, cada uno por su lado, no han tenido la suficiente fuerza para generar la separación. Entonces, por lo pronto se ha impuesto mantener la unidad, mantener a España como una, no decir una república unitaria porque no es un país republicano, un país monárquico, pero mantener la unidad nacional es mantener la constitución actual, la de 1978, está vigente todavía. La constitución actual, que es la que hicieron después de la dictadura de Franco, que gobernó España durante 39 años, desde 1936 hasta el 1975. Bueno, eso es lo que te puedo responder. ¿Sí me he explicado? Sí. Sí, señor. Entonces, profesor, una antes de... Mira, ¿cuál fue cómo fue que había cambiado la pregunta? Pues que no me acuerdo. Ya. Buena pregunta. Yo no estoy muy seguro todavía de que está buena, pero por lo pronto, para poder contestar que la B es la correcta y seguir manteniendo la lectura basada en la eutanasia, yo solo cambiaría la parte final, que dice lo anterior se debe a que Estados Unidos es un país. Entonces yo le agregaría lo anterior se podría evitar si Estados Unidos fuese un país. Entonces sería la respuesta descentralizado. ¿No? Ya. Bueno, entonces ya se acabó el tiempo. Queda pendiente la pregunta. Me recuerdan ese día que queda pendiente para este método la 71, 73 y 74. Bueno, creo que hasta la 75. Luego entraríamos ya a revisar la tarea 6 con las preguntas 76, 77 en adelante y las preguntas desde la 1 a la 22 del resto del cuestionario. ¿De acuerdo? Señor. Bueno, muchas gracias, muy amable, que descansen. Nos vemos el viernes. Si de pronto la profesora Egali me encuentra un espacio antes, pues nos veríamos antes. Vale, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe.